De regreso aquí en CNN Chile Radio, nos acompaña en el estudio el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, Sebastián. Hola, Carola. Buenos días, Luciano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Senador, hablemos primero de la reforma política que está en trámite en el Congreso. Hay un proyecto presentado por un grupo transversal de senadores, pero ayer el gobierno ingresa, lo que entiendo es otro proyecto, un proyecto complementario, decía el diario Mercurio, que genera otra línea de discusión respecto a la reforma porque no contempla aspectos clave como el tema del umbral, por ejemplo. Ya podremos hablar en detalle. Pero, ¿cuán convencido ve usted al gobierno de hacer una reforma y qué profundidad tiene la reforma que quiere hacer el gobierno? Mire, para serle bien franco y habiendo conversado con muchos personeros de gobierno, hay una división interna que es, a ver, todo el mundo entiende, y dentro del gobierno también, de que es importante tener un umbral. Nosotros tenemos hoy día un sistema que está prácticamente trabado, que tiene 22 partidos. Yo quiero recordar que entre 1990 y 2015, 2017, que es cuando 2015 se aprueba la reforma, 2017 se empieza a implementar ya en la práctica, nosotros teníamos entre 9 y 10 partidos políticos. Hoy día tenemos 22, ¿verdad? A nivel de mociones, de mensajes presidenciales, nosotros pasamos de, anoté para traerles cifras que más o menos nos hablan, el Ejecutivo aprobaba 76 mensajes al año promedio. A partir de la reforma bajó a 57. Las mociones parlamentarias, por otra parte, que eran 311 al año, subieron a 715. Todo esto porque hay una inflación de partidos que no permiten en la práctica que haya algo que es muy importante, que es gobernabilidad. Hay un estudio incluso de Ferdinand Hermans que se llama Democracy and Anarchy, que permitió que a partir de la reforma del año 19 de la República de Weimar emergieran minorías que terminaron gobernando como la de Hitler, ni más ni menos. Entonces, evidentemente que la hiperfragmentación es un problema en las democracias. Yo soy emocionante, junto con otros senadores, de un sistema político que permite, como en muchas partes del mundo, que exista un umbral, ¿verdad? Ese umbral que nosotros establecimos es un umbral de un 5% a nivel nacional para que el partido pueda sobrevivir y que tiene un transitorio de 4% y 4 parlamentarios. Por ende, si eso se pone en funcionamiento, tú lo que podrías lograr no es pasar de la rigidez extrema que tenías tal vez en el sistema binominal, que no permitía mucha diversidad en la conformación de partidos políticos, sino a un sistema de partidos que tiendan un poco más hacia la mayoría y eso permita mayor acuerdo. Pero ese diagnóstico de que tenemos una excesiva fragmentación, ¿es compartido? Sí, no, yo creo que es compartido, se ha visto además muchos seminarios, muchos paneles. Yo mismo, junto con el PPD y con el Partido Radical, presenté el año 2018 2 reformas, una en la Comisión de Gobierno, otra en la Comisión de Constitución. Fue parte de los acuerdos a los que se llegó, de los acuerdos que tuvo la Comisión Experta en la segunda Convención Constitucional. Pero el problema, Sebastián, Carolina, es que estamos en año electoral, todo el mundo quiere defender su escaño y obviamente que esto pone de alguna forma en peligro a algunos parlamentarios que eventualmente de no lograr esos umbrales se quedarían fuera del Parlamento. Pero con el transitorio yo creo que hay un elemento que nos puede permitir aprobar esta reforma. Con el transitorio de 4% y 4 parlamentarios tú podrías perfectamente aprobarla. Yo sé que es voluntad del gobierno sacarlo adelante, pero el gobierno yo creo que ha preferido no tener problemas con sus propios partidos y ir a una reforma que en el fondo dificulta o pone mayores requisitos para formar partidos políticos, que es lo que hace la reforma complementaria de la que hablas tú. Claro, que ponen el foco ahí, ¿cierto? Mayores límites a la formación de partidos políticos, aumentando tanto el requisito territorial para la formación como el número de afiliados necesarios para su constitución. Necesita hoy día un 0,25 del electorado de la última votación para formar partido. Esto te lo sube a 0,5, ¿verdad? Pero además se me fue la idea. Para la formación de partidos políticos 0,5. Claro. Pero yo quería saber si usted comparte, senador. No, en el fondo la firma electrónica, ¿te fijas? Hoy día con la firma electrónica, dado que antiguamente los partidos nos conformábamos yendo a notarías, con la firma electrónica es muy sencillo formar un partido. Entonces te pasa que una persona no está de acuerdo o un militante no está de acuerdo con lo que la directiva señala, inmediatamente se va a formar un partido y consigue la firma, porque hoy día tenemos firma electrónica, lo cual es muy bueno por una parte, pero por otra parte hace demasiado fácil la conformación de partidos políticos que además tienen financiamiento electoral por la vía del fisco. Entonces, es la papa. ¿Usted comparte, senador, que este es el proyecto del gobierno, que además presenta un proyecto y no apoya la moción parlamentaria de los senadores?
con nombre y apellido para no enemistarse con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se verían eventualmente afectados con la exigencia umbral. Bueno, Evópoli también, pero Evópoli ha mantenido la postura de que, independiente de lo que les pase a los incumbentes, es algo que es necesario para el sistema democrático. Sí. Y se lo pregunto porque lo hacen bajo el argumento de que sería antidemocrático. Es como meterle la mano a la urna. Si una persona es elegida y resulta que después no logra el umbral, no puede asumir su cargo. Igual tiene algo de sentido ese argumento, ¿no? Pero un sentido, mire, todos los sistemas, no hay sistema electoral inocuo, todos los sistemas electorales de alguna forma meten mano a la urna. Yo le quiero recordar que con el argumento, recuerde de que debía haber paridad de mujer, por ejemplo, Juan Sutil quedó con 70% de los votos fuera y entró una mujer, asunto que era parte de las reglas del juego y todos los sistemas electorales tienen reglas del juego. Nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos un diputado por la Florida, tercera arrastre, porque recordemos que esto tiene 2 cifras repartidoras, la lista y el subpacto. Tenemos una persona que representa a la Florida con 948 votos. 948 votos para la Florida, entiéndeme. Alberto Mayol, que sacó 25.000 votos en un mismo pacto con Vinter y con la Natalia Castilla, quedó fuera con 25.000 votos, teniendo Vinter 5.000 votos y la Natalia Castilla 4.000. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿dónde está la representatividad? Todos los sistemas electorales, y recuerde que con el binominal había que duplicar. Entonces, los sistemas electorales siempre proponen distorsiones. Lo que aquí no te puede pasar es que tú tengas una representación mínima sencillamente por hacer ingeniería electoral, que es lo que ha sucedido con este señor Palma, creo que se llama, que fue arrastrado en segunda vuelta por Pamela Giles. Entonces, no es antidemocrático, pero evidentemente hay partidos a los que la fragmentación o la excesiva balcanización de partidos sí les conviene. Pero hay otros, y en general son también los partidos un poco más grandes, que quieren formar mayoría, que dicen, mire, nosotros necesitamos un límite. Este límite además existe en muchas partes, existe en Nueva Zelanda, existe en Alemania. En Alemania tú necesitas el Partido Liberal, que es un partido antiguo, ¿verdad?, quedó fuera de estas elecciones precisamente por no lograr el quórum. Entonces, cuando tú vas a todos los foros, los seminarios y los que hemos estado detrás acá, que somos además, hay desde socialistas, PPD, está Durresti, Lagos Weber, estoy yo, nosotros con el peligro además incluso de eventualmente poder perder nuestra participación. Nosotros, según la última elección de concejales, estamos en 2,5, ¿verdad?, de 4 necesarios. Pero esto también debe invitar a los partidos a hacer un esfuerzo por tener alguna representación y ser un poco más mayoritarios, pedir un 4% transitorio o un 5% de manera permanente ya cuando esto entre en el régimen, me parece que no es mucho pedir, es pedir un cierto mínimo para que no se transformen esta pimización de partidos además personales, ¿verdad? Y que además están financiados con plata pública, es bien insólito. Y puede que la negociación del guarismo, digamos, el número, si es 5, si es 4, ¿sea lo que destrabe al final la discusión? No, yo creo que el 4 debiera mantenerse. Eventualmente habría que ver, porque algunos dicen, mire, ¿por qué no incorporamos alguna cuota femenina? La cuota se supone del 40-60, está por expirar y eso habría que renovarlo naturalmente. Creo que se puede perfeccionar en ese sentido, pero yo creo que nadie puede entender, y además después de los números que te he dado, de las mociones presentadas, de los mensajes del Ejecutivo, de la hiperfragmentación de partidos políticos que nosotros tenemos, que no tenemos un problema aquí de tranca y de traba en el sistema político. Fíjese que los únicos acuerdos que logran salir adelante son los acuerdos que se llevan adelante en el Senado, gracias a que todavía conserva algunos elementos mayoritarios, pero en la Cámara de Diputados, con 22 más 6 en formación, según la CERVEL, es prácticamente imposible. Imposible. Ahora, el gobierno naturalmente no quiere problemas con sus partidos menos en año electoral. O sea, usted concede que esto también es una forma de no enemistarse con el PC. Pero claro, todos con calculadora en mano. Sí, pero me parece que hoy día uno tiene que estar pensando en la próxima generación. Nosotros también estamos en peligro, Evópoli puede desaparecer también, pero a mí me interesa que tengamos un sistema que le dé garantías a la ciudadanía de que aquellos proyectos importantes, fíjese que hemos tenido reformas en salud, que quedó más o menos, reformas importantes en materia de vivienda, en materia de obras públicas, en materia de crecimiento, que no han podido salir adelante, ¿verdad? Precisamente por la hiperfragmentación, por 2 o 3 votitos que se transforman en votos basculantes de aquí para allá, donde se cobra además un peaje por pequeños partidos políticos que tienen intereses muy particulares y que no permiten que el interés general de la ciudadanía en proyectos
importantes para el gobierno, para este o para otros. Acá Piñera tuvo minoría y la tuvo Boric. No es un asunto de un solo gobierno. Se convirtió en algo estructural. Esto es Luciano, un problema transversal, ¿verdad? Y tenemos que abordarlo. Esa es la misión de la política, abordar los problemas relevantes, no la pequeña política. Y estamos un poco caídos en la pequeña política, para terminar con esto y hablar de la candidatura de Chile Vamos, entonces está el proyecto de los senadores y está el proyecto del gobierno. El gobierno tiene interés, entiendo yo, que se discuta primero en la... O sea, porque está la discusión, y esto es súper específico de la técnica parlamentaria, digamos. Sí, la técnica legislativa. De si entra en la Comisión de Constitución que usted integra y que dirige y que preside Paulina Núñez, que es opositora, o si entra en la Comisión de Gobierno que preside la oficialista Paulina Bodanovich. Se van a discutir Pero la Paulina está a favor del gobierno con umbral. ¿Cuál de las dos Paulinas? Bodanovich. Bodanovich. Sí. Entonces, es socialista. Si el proyecto lo firma Alfonso Urresti, la Paulina también está. Pero ¿cómo debería avanzarse? ¿Van a avanzar los dos en paralelo? Porque a este se le puso suburgencia al del gobierno. ¿Era que no? Sí, bueno, mire, yo creo, hoy día está en la Cámara de Diputados, porque esto ya pasó el trámite de la reforma constitucional. Son dos proyectos. Uno es la reforma constitucional que nosotros pudimos habilitar, porque obviamente que no tiene los aspectos legales que rogan gasto fiscal y que son propios del gobierno y que vienen en esta materia, y probablemente después se podrán refundir los proyectos. Yo creo que va a avanzar primero la que está en la Cámara de Diputados, que ya pasó su trámite en el Senado, porque esto tiene también una cierta urgencia. Jorge Alessandri ha señalado que lo va a poner en votación. Yo espero que tenga los votos. Se puede perfeccionar el proyecto. Acá no hay sistema, y yo quiero ser insistente en esto, acá no hay sistema perfecto. Evidentemente que se pueden perfeccionar. Lo que no podemos tener es un sistema tan extraordinariamente fragmentario que inhiba la discusión y la salida adelante de proyectos que son necesarios para la ciudadanía. Y eso es lo que nos está pasando, y eso es lo que indican además todos los números y lo que conceden básicamente todos los expertos en materia electoral que nosotros hemos consultado y con los que hemos tenido diálogo, sean del lado que sea. Hay que garantizar la gobernabilidad más que la representatividad. Exactamente. No, la representatividad también. Si acá no se trata de tener menos representatividad, pero usted me concederá que una persona con 948 votos en el distrito de la Florida no es una persona que tiene representatividad alguna. No digo que no haya llegado legítimamente a su cargo, porque esas son las reglas del juego. Pero tiene 948 votos representando a uno de los distritos más grandes del país. Hablemos de lo que ha dejado la primaria oficialista y cómo eso redefine el panorama en las derechas, ¿cierto, Luciano? ¿Cómo no? En primer lugar, ¿qué le parece el tono de la candidata Janet Jara desde su triunfo? Ahora tiene que ponerse de acuerdo en el oficialismo para, digamos, elementos programáticos, y ha hecho algún ruido, por ejemplo, la declaración de Daniel Núñez acá en Tolerancia Cero respecto de los empresarios, ¿cierto? En una son unos depredadores, según Daniel Núñez. Muy dura. Dijo que eran rentistas y que no pensaban en el bienestar del país. Claro, que anteponían interés propio. Corto plazo, etcétera. Extractivista. ¿Qué le parece el tono de este Partido Comunista que tiene todo el derecho de sentir que ha obtenido la hegemonía en la oposición, o sea, en el oficialismo después de esta elección? Sí, la ha obtenido, pero bueno, yo cuando escucho a Carmona, ¿verdad?, que a Carmona no le sacan pero una condena siquiera a Venezuela, ¿ah? Recordemos que al menos Janet Jara concedió Venezuela, dado que era parte del gobierno de Gabriel Boric, y Gabriel Boric en eso, y yo se lo tengo que reconocer, siendo oposición a Gabriel Boric, condenó a Venezuela muy duramente. Si acá ha habido violación a los derechos humanos, es un país que es fraudulento en sus elecciones, que tiene presos políticos. A Cuba, ¿para qué te digo nada? Ni a Janet Jara con tirabuzón le sacan una declaración en contra de Cuba. Entonces, acá tenemos un problema. Yo la conocí mucho a Janet Jara, y me llevo bien con ella. Yo presidí la Comisión de Constitución durante un año. Estuve en la tramitación de la reforma. Pero aquí hay un problema de impostura. Acá no me pueden decir que una persona que milita desde los 14 años en el Partido Comunista no es comunista, que defendió contra carabineros a delincuentes del estallido social, como abogada, ¿verdad?, a las personas que durante el estallido social destruyeron prácticamente la ciudad en tribunales, la defendió. No me van a decir que no era favorable a octubre del 2019, ¿verdad? No me van a decir que no es una persona de extrema izquierda, una persona que andaba con la polera del Matapaco, que dice ahora me la regaló una amiga, pero andaba con el puño arriba tomándose fotos con la polera del Matapaco. Entonces, yo le valoro al menos a Jado de Carmona, incluso a Núñez, ¿verdad?, con quien me topo permanentemente, que por lo menos me dicen lo que son. A mí lo que me pasa con la ministra Jara, con quien tengo una buena relación, una persona amable, es que tiene una impostura enorme y disfraza sus reales pensamientos porque se da cuenta, porque en eso tiene una actitud que es bastante notable, que no le conviene. Porque en ninguna parte del mundo, y entendámonos acá, y esto no es por tratar de
de llevar las cosas a una suerte de griterío. El Partido Comunista es un partido que está en el límite de la democracia. Senador, pero... El Partido Comunista, cuando llega al poder, no suelta el poder. No lo suelta en Cuba, no lo suelta en Venezuela, no lo suelta en Norcorea, no lo suelta en ninguna parte del mundo. Entonces, aquí me dicen, sí, pero es que el Partido Comunista en Chile ha tenido un comportamiento distinto. El Partido Comunista chileno fue maoísta, el Partido Comunista chileno apoyó Checoslovaquia, apoyó la invasión a Hungría, estuvo permanentemente en la órbita prosoviética. ¿Duda de sus credenciales democráticas? Absolutamente, absolutamente. No digo que haya que proscribirlo, porque proscribir al Partido Comunista lo hace crecer. Yo hubiera votado en contra de la Ley de Defensa de la Democracia, como votó mi tío Eduardo Cruzcoqui en su momento, que produjo una división en la derecha. Pero el Partido ¿Y solo porque lo hace crecer? ¿Usted estaría en de contra proscribirlo o por una cuestión de principio democrático, que no hay que proscribir partidos políticos? Yo creo que lo hace crecer, pero yo creo que está en el límite de la democracia. Al menos la democracia en la que cree el Partido Comunista no es la democracia en la que creemos nosotros. Ellos dicen que nuestra democracia es una democracia burguesa, no creen en la democracia liberal. Y por ende yo no creo, porque la conozco además, y porque me ha tocado tratar con ella, de que ella sea una versión light o eurocomunista eventualmente del comunismo. Y yo creo que esto es una forma, como la han tenido muchos, de llegar al poder, de asirse del poder y después... Bueno, senador, ese es un punto importante, porque dentro del Partido Comunista hay tensiones también y hay no, yo creo que no me parece. Me parece que es muy ingenuo pensar de esa manera. ¿En serio? Janet Jara no es parte del recambio del PSC. Yo creo que es un juego. No, bajo ningún punto de vista. Si es una persona, perdóneme, ella tiene querellas contra carabineros durante el estallido social. Defendió a 2 personas que finalmente fueron condenadas como... fueron imputadas por casos de violencia y después contrató a una en el Ministerio de Desarrollo Social que la reemplazó. ¿Y por qué es relevante ese antecedente o la forma en la que Janet Jara ve a Cuba, por ejemplo? ¿Por qué son relevantes en la campaña? Pero ¿cómo no va a ser relevante? Porque tú estás defendiendo un régimen de 65 años de dictadura familiar plutocrática, donde la familia Castro se pasea en yates por el Mediterráneo, mientras la gente no tiene prácticamente qué comer. Lo mismo sucede en Venezuela. Hay una disposición respecto, así como nosotros hemos condenado la dictadura del presidente Pinochet o del general Pinochet, la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Jamás se le pide lo mismo al Partido Comunista. El Partido Comunista tiene en esto una suerte de fuero en donde dice, ¿por qué me viven preguntando de eso? Y hoy día pretende liderar una coalición que va a gobernar. ¿Con qué garantías? Esa es la pregunta que me hago yo. Ahora, el argumento ante eso es que Janet Jara ya no es la candidata del Partido Comunista, sino que es la candidata de un bloque más amplio. Son 8 partidos los que están involucrados y entre los 8 van a definir un programa, una línea de trabajo, énfasis determinado, propuestas, etcétera. ¿Qué dice usted respecto a eso? ¿No hay un bloque más amplio que excede el alcance que pueda tener el PC? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que el PC, y lo vimos acá con Núñez, hemos visto el programa, hemos visto la manera en que ellos pretenden que este país eventualmente crezca, que se relacione económicamente. No creo que haya cambiado un ápice respecto de lo que piensan los dirigentes del PC, y me parece que la candidatura de Jara es una manera instrumental eventualmente de llegar al poder, que yo creo que no les va a ir bien. Esa es mi impresión. Pero aún así, siento que hay que tener mucho cuidado porque al menos en el caso de Jadwe, de Daniel Núñez, de Carmona, uno siente que le están diciendo la verdad. Con la ministra Jara, ¿verdad? Uno siente que le están inventando un cuento. Luciano, perdón, hablemos de lo que pasa con la candidatura de Evelyn Matei en Chile Vamos, con el posicionamiento de José Antonio Kast y la amenaza que esto representa, ¿cierto? En términos generales, ¿qué rumbo debiera tomar la candidatura de Matei considerando las idas y venidas que ha habido en términos de los voceros, del mensaje, de si tiene que hablar o no hablar? Quedaron 2 voceros que supuestamente se iban a presentar, pero finalmente solo Diego Paulsen y la propia Evelyn Matei. ¿Cuán sólida cree usted que está esa candidatura para hacerle frente a la amenaza de Kast? A ver, mira, yo creo que recién este domingo nosotros ya más o menos tenemos... ¿quiénes son los candidatos? Cuando tú preguntas en preguntas abiertas, con muchos candidatos, a diferencia de cuando preguntas en preguntas cerradas y haciendo comparaciones, en general, Evelyn Matei aparece como muy competitiva. Pero claro, esto ha sido móvil. Piensa que hace 2 meses José Antonio Kast le estaban pidiendo bájese porque el señor Kaiser era ya la última novedad y estaba prácticamente a 3 puntos de Matei. Luego baja Matei. Esto va a ser necesariamente móvil. Las últimas encuestas
tienen todavía incorporado a Toa, tienen incorporado a Vinter. Yo creo que ahora empieza una carrera a la que todavía le quedan 4 meses y donde yo creo que por capacidad, por posibilidad también, o sea, quién puede también llegar a ser presidente, ¿verdad? Quien representa también un menor rechazo ante los electores y quien puede enfrentar de mejor manera y con los equipos mejor preparados, porque también tiene la experiencia de gobernar. Recordemos que Evelyn Matei fue ministra cuando se creó 1 millón de empleos, ¿verdad? Fue alcaldesa cuando la Comuna de Providencia consiguió los mejores índices de seguridad a nivel país. Tiene experiencia ejecutiva también y no solamente sin embargo, legislativa. Si tomamos la CADEM, ha bajado 9 puntos en 4 semanas, Evelyn Matei. Sí, el crecimiento de eso es Cast ha innegable. sido indesmentible, Sí, digamos. lo que pasa es que hay un fenómeno que suele suceder también con los gobiernos, ¿verdad? Aquel que de alguna forma discursivamente se planta más fuerte frente a un gobierno, que son impopulares en general, obtiene mejores réditos, pero no era lo que pasaba hace un mes, ¿verdad? Y hoy día ya empieza una carrera donde los competidores están definidos y se empieza también a dar el fenómeno de quién puede realmente ganar, quién tiene las posibilidades, quién no representa un voto de rechazo mayor y finalmente, ayer por ejemplo se sumaron un sector de personas que eran ex Concertación, amarillos principalmente. Sí. Hoy día se va a sumar un grupo de socialdemócratas por Matei, ¿verdad? Y hay gente que se ha ido sumando a una campaña que, al menos ante los ojos de la ciudadanía, parece ser un poco más amplia en términos de tratar de congregar a un electorado que es diverso, que es distinto y que va a tener que hacer frente también a una candidata del Partido Comunista que es una novedad en Chile, es muy duro. Y yo sé, porque también son conversaciones que uno va teniendo con los distintos sectores políticos, de que hay una incomodidad muy grande también en el socialismo democrático, que sufrió una derrota muy dura respecto de ser liderados por el Partido Comunista. El Partido Comunista siempre está con un pie en la calle, con un pie en la coalición y de alguna manera marcando una cierta distancia de las coaliciones que integra. Y ahí también hay bastante recelo de ese mundo del socialismo democrático de dejarse liderar. Y yo creo que no están las cosas a estas alturas del partido para tener una suerte de pacto de garantía o algo por el estilo. Y en ese sentido creo que la estrategia entre dos polos, por decirlo de alguna forma, que propone Matei, me parece que es una estrategia política también más viable. Bueno, ahí... Y eso se vio reflejado en la encuesta Criteria y en la última de la UDD. No digo, y hago acá el punto, que efectivamente ha habido una caída y estas cosas se van modelando, son muy dinámicas, sobre todo las campañas políticas, en eso tampoco nos perdamos. Ahora, senador, ha habido 2 interpretaciones, o quizás más, pero para resumirla, respecto a quién sale beneficiado con el triunfo de Janet Jara. Una es que esto va a tender a polarizar más la elección y por lo tanto refuerza la posición de José Antonio Kast, que está en el otro extremo de Jara. Y otra tesis tiene que ver con que hay un amplio espacio ahí en el centro, que quedó huérfano de alguna manera sin Carolina Toá, al que podría apelar Evelyn Matei y que por lo tanto gana con la candidatura de Jara. ¿Con cuál de las 2 tesis se inclina? Sí, no, yo me inclino por la segunda, claramente, pero hay algo que es importante decir. Acá efectivamente hay un centro vacante. Yo no digo que la elección se vaya a llevar necesariamente en un espectro lineal, izquierda-derecha, pero naturalmente cuando tú empiezas a hacer el punto de quién puede ganar, de quién sabe gobernar, de quién tiene los equipos y finalmente hacia dónde va el voto en un escenario, además que yo quiero también señalar lo que es muy importante. Acabamos de tener una primaria con poca participación respecto de lo que se esperaba. Se esperaban 2 millones, participó 1,4 millones, ¿verdad? Sobre un espectro de 15 millones de votantes y con voto obligatorio, que es un asunto que no es menor en términos de que aquellas posiciones que movilizan más a los electorados propios finalmente terminan o van a terminar hablándole a aquella persona, a aquel votante obligado que finalmente va a las elecciones un poco renuentemente, diciendo yo tengo que salir a trabajar igual, la política no me va a cambiar la vida, y eso en general tiende a, y lo hemos visto en los procesos constitucionales particularmente, tiende a ir hacia un voto más moderado, que creo que es precisamente el que propone Matei. Bueno, socialdemócratas por Matei, hoy día ayer lo hicieron Mariana Elwin y otros personeros, hoy día socialdemócratas por Matei, en carta al director al Mercurio, Vivian Blanlot, Óscar Guillermo Garretón, Isidro Solís, Matías de la Fuente, Ricardo Escobar, entre otros. Así es que hay representación de los gobiernos de la ex Concertación en la candidatura de Evelyn Matei. No, y hay gente además con experiencia, que ojo, también es, porque uno podría decir estas cosas se mueven en un ámbito político, pero es gente también con experiencia en gobernar. O sea, tenemos incluso ex ministros de Allende, como el caso de Óscar Guillermo Garretón, ex ministros de Lagos,
Yo creo que hay un mundo ahí de personas que dicen, mire, cuidemos la democracia y además saquemos adelante un país que en la práctica está estancado. Ayer las cifras de empleo y de empleo femenino sobre todo fueron realmente nefastas y eso también es herencia de alguna forma de las políticas de empleo de este gobierno que han estado a cargo principalmente de Janet Jara. Bueno, no sé si alcanzamos a preguntarle por el tema de contribuciones brevemente, porque sí, cómo no. hay posturas distintas al interior de Chile. Renovación Nacional no está muy conforme con la posibilidad de eliminarlas completamente, pero se está viendo en el comando que se congelen o se eliminen eventualmente, sobre todo para las personas de la tercera edad. ¿Cuál es su postura pensando en la candidatura de Matei, que debe ser distinta a necesariamente la de Evópolis? Sí, a ver, nosotros presentamos con la senadora Rincón un proyecto para congelar hasta que nosotros tengamos claridad respecto a la transparencia que tiene el Servicio de Impuestos Internos en el sistema de avalúos. El sistema de avalúos en Chile, desde el año 2018, curiosamente en adelante, triplicó, cuadruplicó las contribuciones en lugares que representaron, que finalmente decayeron, ¿no? Estoy hablando particularmente de los vecinos del centro de Santiago, que me tocaba estar muy en contacto con la gente del Distrito 10. Las contribuciones, que fueron un impuesto transitorio a raíz de un terremoto, creo que fue el año 60, van a un fondo común municipal, por ende, cualquier cosa que uno toque finalmente termina afectando a los municipios. Pero la verdad que es un impuesto que es bastante difícil de mover y tú tienes que saber cómo compensarlo. No es poca plata. No es poca plata. Por ende, yo creo que lo que hay que hacer acá es tener algún tipo de solución como existe en Estados Unidos en distintos estados que se llama el Homestead Tax. El Homestead Tax te permite, por distintas razones, entre otras, ser mayor, habitar tu primera vivienda, tu casa, ¿verdad? Congelar ese impuesto hasta que la casa cambie de manos, se herede, se venda, se cambie de propiedad. Pero se paga al final. Claro, se paga al final y también aquellas personas que no quieren hacer negocio con su casa, que no quieren venderla, que quieren vivir en la casa donde llegaron y que por distintas razones la ciudad mejoró y le empezaron a subir las contribuciones, realmente no tienen por qué finalmente terminar exiliados del lugar en el que decidieron vivir su vida. Entonces parece justo que aquellos adultos mayores, ¿verdad?, con algún límite probablemente, tengan una exención tributaria. Pero esto hay que hacerlo y en esto, Carolina, Sebastián, hay que hacerlo bien. Uno no puede decir, porque es muy populista llegar y decir, mire, vamos a eliminar, vamos a terminar con los UF en 5 minutos, decía Frafra de Razzoli hace muchos años. Acá teníamos transporte público con Boric gratis desde que él era presidente. Sueldo mínimo a 750.000 pesos, dice ahora Janet Jara. Eliminación de contribuciones, no. Las cosas... Y por eso que es importante contar con equipos técnicos que puedan dar soluciones reales. Acá los problemas que nosotros tenemos no se los solucionan sacando conejos del sombrero de la noche a la mañana ni por magia. Se solucionan con buenas propuestas y eso estamos trabajando. Senador Cruzcoque, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias por la Gracias, buenos días, gracias, senador. Carolina. 9:36, pausa, ya seguimos con más. Y esta es la imagen del Quisco despejado esta mañana de miércoles. Para quienes tienen la suerte de estar en la costa, frío pero solcito. 13 grados a esta hora, allá en la quinta región. Vamos al corte y ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. ¿Cuántas personas somos en Chile? Si bien aún no es posible responder esta pregunta, algunos resultados del censo 2024 dan algunas luces. Acá te lo explicamos. En total se censaron 18.480.432 personas y poco más de 7.600.000 viviendas. Las cifras ratifican el envejecimiento de la población, mientras que el porcentaje de mujeres que tienen un hijo mantiene su tendencia a la baja. La migración duplicó su participación entre 2017 y 2024, llegando a ser casi el 9% del total. Hoy son 1.608.650 personas. En el norte se encuentra el mayor porcentaje y en la región de los ríos el menor. Venezuela es el principal país de nacimiento, seguido por Perú y Colombia.
A principios de 2026, el Instituto Nacional de Estadísticas informará los resultados del censo y así responder finalmente a la pregunta ¿cuántos somos? Para este y otros contenidos, visite cnnchile.com y todas nuestras plataformas y estar siempre informados. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes, siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones, del grupo de los informados, al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Agenda económica, de lunes a viernes desde las 8 y 19:30 horas. CNN Chile, siempre. Democracia. ¿Puede la democracia funcionar si las personas no creen en ella? Entonces, la crisis de confianza en las instituciones tiene efectos muy relevantes, pero que generalmente se ven mucho después del deterioro en la confianza. Yo creo que las élites, bueno, mucha gente lo dice, están más polarizadas que la población y que tienden a participar muchísimo en el debate, pero en sus propias claves. Tenemos que ver mecanismos de participación que sean incidentes y que al final no generen más desafección en las personas. Hélice, todos los sábados a las 11 de la mañana por las pantallas de CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio.